Estamos viendo la serie ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Vamos en el tercer mensaje. Ya dimos la introducción, vimos la primera evidencia de cómo es un nacido de Dios, ¿verdad? De lo que expresa, de lo que muestra un nacido de Dios, un salvo, un hijo legítimo del Señor. Esta serie es para reflexionar acerca de cómo está nuestra condición, nuestra situación delante de Dios, ¿verdad? Si somos cristianos o nada más nos estamos haciendo que somos cristianos. La finalidad no es, quiero recalcarlo mis hermanos, no es golpearlos, no es vapulearlos, no es cortar cabezas. La finalidad es penetrar en el corazón, en la mente, en la conciencia y en el espíritu para que ustedes puedan reconocer si son o no. Y si no son, pues ¿qué esperan para venir al Señor? En humillación, en arrepentimiento y fe. Y si sí son, pues ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Vamos a buscar Lucas 6. Vamos a leer este versículo introductorio y oramos al Señor. Lucas 6, 46. Es una pregunta que está haciendo el Señor Jesucristo. Dice así, Lucas, capítulo 6, versículo 43. Una pregunta del Señor Jesucristo importante, ¿verdad? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nuevamente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Padre Celestial, estamos aquí, Señor, delante de ti. Tú nos has dispuesto a estar en este lugar para atender también tu mensaje. Aparte de que nos concedes alabarte y adorarte, Señor, que es un gran privilegio, nos dispones a escuchar tu palabra, tu mensaje, lo que tú nos quieres hablar y enseñar, pero no solo para ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores comprometidos contigo, con el Evangelio, con tu palabra, mi Dios, sabiendo siempre que tú eres el que produces tú, Señor, en nosotros. Cuando venimos en humillación, en arrepentimiento y fe delante de ti, tú obras poderosamente en nuestras vidas. No nos dejas la carga a nosotros, sino que tú llevas el yugo. Tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. Así que muchas gracias por esto, Señor, que estás haciendo en muchos o en la mayoría de nosotros. Padre, utiliza mi voz para poder enseñar a tus santos, a tu pueblo, como conviene. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Una pregunta interesante, ¿no les parece? ¿Es el Señor Jesucristo su Señor? ¿Cuántas veces le han llamado Señor? El Señor Jesús, mi Señor. Señor, te adoro, Señor, te amo. Rey de reyes, Señor de señores. Y enfatizamos, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo pregunta, bueno, me llamas Señor, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? ¿No parece una paradoja o una incongruencia? Me estás llamando Señor y no haces lo que yo te digo. Porque Señor quiere decir, viene del griego kurios y quiere decir amo, dueño, el que tiene autoridad, al que es necesario obedecer, el que tiene poder, el que tiene señorío. Amo. ¿Es tu amo el Señor? Un buen ejemplo de amo, pues vemos la esclavitud cuando existía. Bueno, en algunos lugares todavía hay esclavitud, pero los esclavos a la voz del amo rápidamente atendían lo que quería. No decían, espérame tantito, o déjame ver, ahora que tenga tiempo. Ay, estoy bien cansado. ¿Verdad que no? El Señor, el amo decía, haz esto, y rápidamente. Así es nuestro Señor con nosotros, aunque somos muy negligentes y no obedecemos al Señor. Bueno, por lo menos a la primera no. Algunos sí, no quiero generalizar. Pero casi siempre somos negligentes para obedecer el mandato, los preceptos de nuestro Dios. ¿Por qué me llaman entonces Señor y no hacen lo que yo digo? ¿No les parece ilógico? En Mateo 7:21 vuelve a hacer esta reflexión de el por qué llamarle Señor. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién?
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Y aquí dice, muchos me llaman Señor, ¿verdad? Pero todos esos que me dicen Señor, no todos entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense, mis hermanos, ustedes llegando delante de la presencia de Dios. Y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre evangelicé y salí a la calle a hablar de ti. Señor, Señor, yo te cantaba alabanzas desde mi corazón, hasta se me derramaban unas lágrimas. Señor, Señor, yo hice esto por ti y en tu nombre. Imagínate escuchar de parte de Dios, del Señor, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Qué sentirías, mi hermano? ¿Te dolería o dices, bueno, pues está bien, ya me voy? Que tú creas que eres, pero a la mera hora no eres. ¿Cómo entonces puedes saber si eres? Pues es lo que estamos tratando con estos mensajes, para que no te queden dudas. Las evidencias, mis hermanos, de ser un verdadero cristiano no siempre son tan evidentes en algunos como en otros. A veces son más evidentes, más palpables, se muestran más en algunos hermanos, pero todos, aunque sean una mínima parte, las debemos de tener. Recuerden que vamos en crecimiento, no se me espanten y no se me vayan a rajar, ¿ok? Pero sería duro escuchar al Señor que te diga, nunca te conocí. ¿Cómo no, Señor? Sí me conocí. No, nunca, ¿quién eres? Nunca te conocí, ¿verdad? Y esto quiere decir que nunca fueron hijos de Él, que nunca fueron cristianos, sí, asistían a la iglesia, profetizaban, hablaban en el nombre de Dios. Lo que estoy haciendo yo ahorita, hablar en el nombre del Señor y decir su palabra. Esto te dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Venid a mí, no es a mí, es a Dios, pero estoy hablando en el nombre de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí. ¿A quién está llamando? ¿Quién está haciendo el llamado? Dios. Estoy hablando en el nombre de Dios y estoy profetizando. ¿No profetizamos en tu nombre? Nunca te conocí. Y luego dice, echamos fuera demonios. Y luego dice, hicimos milagros. Mis hermanos, entiendan que las manifestaciones que ocurren en algunas personas asombrosas no son evidencia de ser nacido de nuevo. Si recuerdan las 8 evidencias que vamos a presentar, en ninguna de ellas incluí que se hacían milagros. En ninguna de ellas incluí que se hablaba lenguas. En ninguna de ellas incluí que se profetizaba. Estas no son evidencias del nacido de nuevo. Las evidencias del nacido de nuevo son otras, espirituales, poderosas en fe. Pero estos se jactaban. Por ejemplo, hay campañas de milagros, falsas campañas de milagros. Bueno, quiero decir que ocurren cosas milagrosas. Por eso, como estos van a llegar allá y van a decir, ¿no hicimos milagros? Sí. Yo respaldé mi palabra y usaste mi nombre y yo lo respaldé, pero a ti no te conozco. O sea, suceden milagros, por supuesto, porque Dios es un Dios milagroso, poderoso, el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre, no cambia. ¿Que suceden milagros? Sí suceden milagros, por supuesto que sí. Pero esto no es evidencia de que aquel que porque oró, que porque dijo y que porque hizo y lo que sea impuso manos, eso no es evidencia de que él sea un nacido de Dios, un salvo. No es evidencia. Así que vamos quitándonos estas cosas, porque es muy fácil. Aquella persona que hace milagros, pues va a tener así de gente y se le va a llenar el lugar y va a tener muchos seguidores y ¡ay, el ungido! ¿Sí o no? Es muy fácil, mis hermanos, con estas cosas que muestren, llenar los lugares. Hasta los católicos tienen personajes que llegas y los tocan, o les imponen manos también, o les dan aceitito, lo que sea, y sana a la gente. ¿Por qué? ¿Y son hijos de Dios? Hay brujos que te sanan. ¿Son hijos de Dios? No, mi hermano. Así que estas no son evidencias de ser un verdadero hijo de Dios o estar con Dios, o conocer o que Dios te conozca. No es evidencia, mi hermano. Así que Él les declarará,
no te conozco. Hagas hecho lo que hayas hecho, nada, no te conozco. Hoy vamos a ver la segunda evidencia. Es el tercer mensaje, pero vemos la segunda evidencia. La semana pasada vimos la primera evidencia, que es necesidad. El verdadero hijo de Dios tiene necesidad de Dios. Y el que no es hijo de Dios, pues, ¿qué necesidad va a tener de él? Por supuesto que no. Bueno, ya lo vimos, ya lo desarrollamos, pueden escuchar el sermón, ¿verdad? Los que no estuvieron presentes, ahí están los sermones. Hoy vamos a ver el mensaje número 3, pero es la segunda evidencia: comunión. Comunión. Una de las evidencias del verdadero salvo hijo de Dios es la comunión. Y esto también, como se los anticipé la semana pasada, es una necesidad. Estar en comunión con Dios es una necesidad del Hijo de Dios. Es una necesidad, no te puedes apartar de esto, mi hermano, ¿verdad? Comunión viene del griego koinonía. Koinonía, que quiere decir comunión, participación, trato familiar, comunicación de unas personas con otras, compañerismo, compartir, interacción, relación. Esto es comunión, koinonía, y esto es lo que el Hijo de Dios quiere, necesita, tiene con su Creador, con su Dios, con su Señor. Así es, comunión, una de las evidencias del verdadero nacido de nuevo. Koinonía también se desprende de koinonos, que quiere decir asociado. Asociado. Tenemos una sociedad con Dios. Estamos asociados, relacionados con Dios. Con el Padre, primera de Juan, capítulo 1, primer carta, casi al final de la Biblia, primer carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Así que tenemos comunión ¿con quién? Con el Padre, con Dios. Primera de Juan, versículo 5, capítulo 1, primera de Juan 1, ¿ya están todos? Versículos 5 y 6 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos ¿qué? Comunión, relación con Él, compañerismo con Él, cosas en común. Si decimos que tenemos comunión con Él, que Él me conoce y yo lo conozco, ¿verdad? Y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Así que tú vas a decir: yo tengo comunión con Dios, yo conozco a Dios, yo hablo con Dios, Él me habla a mí. Entonces, si yo tengo comunión con Él, me relaciono con Él, hablo con Él y Él habla conmigo, y ando en tinieblas, mentimos. Mentimos. O sea, no me digas que tienes comunión con Dios cuando estás en tinieblas. Estás practicando todo lo de las tinieblas. Mis hermanos, recuerden que el cristiano puede pecar, pero no practica el pecado, como también lo dice este mismo apóstol más adelante en el capítulo 3 y en el 5. Así que tenemos comunión con el Padre. ¿Con quién más tenemos comunión? Con el Hijo, ¿verdad? Primera de Corintios 1, versículo 9. ¿Listo? Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. Así que tenemos relación con el Padre, tenemos relación con el Hijo. Una relación es entre personas, el Padre y el Hijo. Y nos relacionamos y hablamos. ¿No hablas con el Padre? ¿No hablas con el Hijo? ¿No le preguntas? ¿No te habla Él? ¿No te dice nada? ¿No hay una relación, una interacción? Tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión con el Hijo, las personas de la deidad. Y tenemos comunión ¿con quién más? Segunda de Corintios, el libro que sigue adelante, el último capítulo 13, versículo 14, el último versículo, Segunda de Corintios 13, 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Lo ven? Comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo.
Algunas personas no le hablan al Espíritu Santo, no sé por qué. Es Dios. Algunas personas no adoran al Espíritu Santo, no sé por qué. Es Dios. Y Dios es el único digno de adorar y de alabar, ¿verdad? Y aquí dice que el Espíritu Santo nos hablaría y nos diría lo que tenemos que hablar. Dice la Escritura, ¿recuerdan? Así que tenemos comunión con el Espíritu Santo, comunión con el Padre y comunión con el Hijo. ¿Y comunión con quién más? Porque estamos viendo las evidencias del nacido de nuevo. El que es hijo de Dios verdadero tiene comunión con... ¿Y con quién más? Y con sus hermanos. Con sus hermanos, porque allí en la carta a Juan dice... nuevamente vamos a leer desde el 6 y 7. 1, primera de Juan 1, 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión ¿quién con quién? Unos con otros. Así que demostramos, evidenciamos que somos hijos de Dios cuando tenemos comunión unos con otros. Hay gente, mis hermanos, que en verdad no quiere asistir a la iglesia ni tener comunión con los hermanos, porque dice, no, esos cristianos me caen muy gordos. No. Entonces, eso es una evidencia que tal vez no sea, fíjense lo que estoy diciendo, que tal vez no sea hijo de Dios. Hay muchas personas que se dicen cristianos y tienen un cristianismo solitario, solitos. Yo en mi casa, solito, sin tener una relación con los hermanos, con la iglesia. Una vez les dije, ¿será cuerpo de Cristo alguien que está solo? ¿Será oveja de Cristo alguien que no está integrada al rebaño? ¿Será parte de la casa de Dios alguien que es una piedra suelta? No se puede, mis hermanos, no se puede, ¿verdad? Necesitamos tener comunión con los hermanos. No puedes andar por ahí de ermitaño. Entonces, una evidencia o esta evidencia de tener comunión, ¿verdad? Es no solo comunión con Dios, no solo comunión con el Espíritu Santo, no solo comunión con el Hijo, sino también comunión con los hermanos. También. Seguimos leyendo. Fíjense nuevamente en el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Luego dice en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Luego dice en el 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es duro, ¿verdad? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, no es cierto, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. En el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La comunión con los hermanos es importante y es una evidencia. Si tú aborreces a algún hermano, mi hermano, no sé si llamarte hermano, examínate. Examínate. Peligro, porque estás en tinieblas. Cuidado con el aborrecimiento, mis hermanos. Una cosa es que una persona no te sea tan afín como otra, pero de ahí a aborrecer, a odiar, a detestar, a no soportar, a no tolerar, de ahí es otra cosa. La sociedad es así y la vida es así, y en la misma escritura vemos, por ejemplo, el Señor Jesucristo tenía más comunión con quienes de sus apóstoles. Juan, Pedro y Santiago, Jacobo. Con ellos 3. Tenía más comunión que con los otros 9.
con ellos 3. ¿Por qué? ¿Hacía acepción de personas el Señor? ¿No amaba tanto a los otros? Sí, los amaba de la misma manera, ¿verdad? Pero Él lo quiso hacer así. Así se muestra en los evangelios. Nosotros tenemos comunión más afín con algunos hermanos, con determinados hermanos, y eso está bien, mis hermanos, pero no por eso vamos a rechazar o aborrecer o a despreciar, a no valorar, a no estimar a todos los hermanos. ¿Cuántos? ¿Habrá alguno que no merezca mi estima? Dice la palabra de Dios, ama aún a tu enemigo, aún a él. Bueno, espero que no tengas enemigos. Están muy calladitos, ¿por qué? Están muy atentos. Hechos 2, versículo 42. No voy a tocar a fondo esto de la comunión con los hermanos porque todavía falta el amor por la iglesia, la evidencia. Ahí sí me voy a desatar, cuidado. Más no vayan a faltar ese día. Hechos 2:42 dice que los primeros cristianos, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina, o sea, estudiaban juntos, ¿verdad? Estudiaban juntos. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, le echaban ganas, eran diligentes. Perseveraban en aprender en la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Lo que les habían enseñado. En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que ejemplo tenemos, mis hermanos. La Biblia está llena de estos ejemplos de que los hermanos en verdad tenían mucha comunión, se apoyaban, se amaban, sufrían juntos, se gozaban juntos. Esta es una evidencia, la comunión. Evidencia del verdadero nacido de nuevo, del verdadero salvo. El que no es salvo, no le va a interesar estar con los aleluyitas ni con los hermanos y que luego saquen, ya van a empezar a hablar de la Biblia estos. Deja la Biblia, es para la iglesia, ahí deja. Aquí ya estamos en la calle, aquí hacemos lo que sea. En mi casa, ¿no? Aquí sí no hablamos de temas bíblicos. Para hablar de temas bíblicos, pues solamente en la iglesia allá. No siempre. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Cuando nos reunimos en las casas, andamos preguntando sobre algún tema o andamos disertando o averiguando, ¿verdad? Y nos gozamos, nos deleitamos, aunque hacemos muchas otras actividades, por supuesto, pero siempre el punto central es la doctrina, porque es lo que más nos llena y nos deleita. A los salvos y lo que nos une es algo en común, la común unión. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, Primera de Corintios 12, versículo 21. ¿Listo? Primera de Corintios 12, 21. Dice así: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. La Escritura es clara cuando dice que somos un cuerpo que se compone de muchos miembros, pero todos son útiles y necesarios. Y antes más, los que parecen más débiles son los más necesarios. Los que parecen más débiles son los más necesarios. Pero ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Imagínense que ustedes tengan comezón en el ojo. ¿Cómo le van a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo le vas a hacer si tienes comezón en el ojo? ¿Nunca te ha dado comezón? ¿Te rascas con el pie? ¿No? Sí necesitas la mano. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, no te necesito. Sí me necesitas, cuando tengas comezón vas a ver. Cuando te entre una basurita, cuando te quieras peinar las cejas. No le puede decir el ojo a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Imagínense que la cabeza dice, quiero ir a la tienda, y sin pies. La cabeza necesita los pies, la cabeza necesita todos los miembros, ¿verdad? Nos necesitamos
Todos, mis hermanos, nos necesitamos. Debemos de tener esta comunión. Si decimos que andamos en luz, entonces debemos amarnos como Él nos amó. Porque si no, andamos en tinieblas. Yo sé que es muy difícil, mis hermanos, a causa de la diversidad de pensamientos, de educación, de idiosincrasia, de carácter. Es muy difícil tener una relación plena y de confianza y de amistad abierta, lo sé. Pero dice la Escritura, soportaos unos a otros. Soportaos, porque eso es parte del amor. El amor todo lo soporta. A soportarnos, mis hermanos, y a tirar, me hizo un mal, lo saco, va para afuera, ¿verdad? Si no tienen tal vez el valor de tener un acercamiento, vengan conmigo, platicamos. No lo digo por ustedes, hay muchos ministerios que en verdad tienen una fractura ya. Hay ministerios que tienen una fractura a causa de todo eso. ¿Por qué? Porque se permite, empieza con poquito, luego se extiende, se riega la pólvora y hasta que explota. Entonces hay que apagar el fuego a tiempo. Se empiezan a fracturar, a tener grietas hasta que truenan, ¿verdad? Y el asunto también es que muchos ministros se hacen de la vista gorda y dejan que suceda eso. Yo, que Dios me dé la gracia y el valor para enfrentar todo eso, ¿verdad? Y decir las cosas como son. Y si alguno se ofende, pues se ofenderá, pero es palabra de Dios. No se ofenderá conmigo. Y si se ofende conmigo, bueno, ni modo también. ¿Qué hago? ¿Verdad? Palabra de Dios. No permitamos estas fracturas en este ministerio que va creciendo y es de bendición. Amén. Cualquier cosa, por favor, dirigirse con los diáconos. Ahí está. Ok, ¿cómo podemos estar en comunión con Dios? Esta es una pregunta válida. ¿Cómo podemos estar en comunión con Dios? ¿Me quedo esperando a ver qué siento? ¿Me quedo esperando, háblame Señor, háblame Señor? ¿Sí? Pues aquí estoy, yo estoy dispuesto a ver, ahí haz lo que quieras. ¿Cómo podemos estar en comunión con Dios? No debo de quedarme sentado esperando a sentir o a escuchar, ¿verdad? Como hay una imagen que dice, háblame Señor, y sale del cielo una mano con una Biblia. ¿Sí han visto? ¿Se han visto esa imagen? Háblame Señor, ahí está este hincado, y háblame Señor, háblame, y sale así. De entre las nubes sale una mano así. Ahí está. ¿O qué esperas? ¿Qué esperas? Nos dejó su palabra, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, ¿verdad? Estar atentos, mis hermanos, a la palabra de Dios, porque no hay otra manera en la cual nos hable. ¿Sabían ustedes eso? No, nos habla a través de la Escritura. Aunque a veces el Señor nos guía por sentires, ¿verdad? Yo siento que no, siento que sí, bueno, el Señor nos va guiando, el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad, pero aquí nos habla el Señor en la Escritura, mis hermanos, ¿verdad? La comunión con Dios es a través de la lectura y la oración. En la lectura, Dios nos habla, se da a conocer a nosotros, nos enseña todo lo que no sabemos y nos comunica su voluntad. Nuevamente, en la lectura de la Biblia, por supuesto, no vayan a leer Memín Pinguín y el libro vaquero. En la lectura de la Biblia, Dios nos habla, se da a conocer a nosotros, nos enseña todo lo que no sabemos y nos comunica su voluntad. San Juan 5:39. Evangelio de Juan 5:39. ¿Listo? Está hablando el Señor Jesucristo a los judíos. Dice, escudriñad las Escrituras. ¿Y ustedes creen que nada más es para los judíos o para los fariseos? Es para todos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. O sea, los judíos sabían que es palabra de Dios y que ahí está la vida y la salvación, ¿verdad?
Ahora nosotros también sabemos esto y también sabemos que a base de la Escritura viene la fe, viene la salvación. Y debemos, ¿qué hacer entonces? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y estas, las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres hablar con Cristo? ¿Quieres hablar con el Padre? ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te enseñe? ¿Quieres que te mande? Biblia. No hay más. Biblia. Así que en la lectura, Dios nos habla. Se da a conocer a nosotros y nos enseña todo lo que no sabemos. Todo lo que no sabemos. Y nos comunica su voluntad, lo que Él quiere que hagamos. Amén. Y en la oración, nosotros hablamos con Él. En la lectura, Él nos habla. En la oración, nosotros hablamos con Él. Y le decimos todo lo que Él ya sabe. ¿Correcto? En la lectura nos enseña todo lo que no sabemos. En la oración, nosotros hablamos con Él y le decimos todo lo que Él ya sabe. Así es, mi hermano. ¿Verdad? Proverbios 15, versículo 8. Proverbios 15, versículo 8. Vean lo que significa y lo que representa la oración para Dios. O sea, que uno de sus hijos hable con Él, que uno de sus hijos tenga comunión con Él. Esto representa para Dios, mis hermanos, no es poca cosa. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Tú eres recto? Recto es igual que justo. ¿Tú eres justo? Si eres justo, cuando oras al Señor, lo llenas de gozo y alegría. Si eres impío, es abominación a Jehová. Pero si eres recto, justo a Dios, si eres su hijo, en pocas palabras, llenas de gozo al Padre, a nuestro Dios. Así que, mi hermano, no dejes la oportunidad de llenar de gozo a Dios. Nos reunimos todos los miércoles a orar a Él, a las 8 de la noche, ¿verdad? Ustedes creen, mis hermanos, no digo que en su casa no oren, ni quiero arguir más allá, pero la oración en comunión es los miércoles a las 8 de la noche. Pero ustedes creen que lo que le ha sucedido a este ministerio desde que empezó es por pura suerte, es porque, pues no sé, se dieron las cosas. La Biblia es clara cuando dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano. Pero ¿cómo acciona el Señor? En base a las oraciones, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Y todo esto es en base a la oración. La oración tiene mucho poder y es uno de los pilares fundamentales de todo ministerio. Un ministerio sin oración es un ministerio débil, mis hermanos. En verdad se los digo. Un ministerio sin oración es un ministerio débil. Un ministerio sin lectura de la palabra es un ministerio débil y mediocre. Un ministerio sin comunión con Dios no es ministerio, en pocas palabras. No es ministerio. Un ministerio sin comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los hermanos, no va por buen camino. Amén. Muy bien, entonces en la oración hablamos con Él y le decimos todo lo que Él ya sabe. En la lectura, Él habla con nosotros y nos dice todo lo que no sabemos. Amén. Con la relación con Dios, con la comunión con Dios, evidenciamos que somos hijos de Él. Ahí lo evidenciamos, mis hermanos. La finalidad de leer y orar es demostrar confianza a Dios y fe. ¿No se han preguntado ustedes a veces si no estaré hablando sola o solo? ¿No estaré diciendo palabras al aire? ¿Quién me escuchará de veras? Ya estás dudando. En la lectura y en la oración demostramos confianza y fe. En esta comunión, confianza en Dios, fe en Dios. En Hebreos 11, versículo 6,
¿O nunca te han dicho, ¿tú con quién hablas, loquito? ¿Nunca? ¿O nunca vas en el coche como si fueras hablando con alguien? Y no se te queda viendo la gente así, ¿qué? ¿Dónde trae el teléfono o qué? Aquí lo traigo, en el espíritu. Una conexión directa con el Señor. ¿No? No voltea la gente y dice, ¿qué tanto habla? ¿O estará cantando o qué? La finalidad de orar y de leer es demostrar confianza y fe. En Hebreos 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible. Digan imposible. ¿Entienden esa palabra? ¿Qué es imposible? Algo que no es posible. No se puede. No se puede. No se puede. Así de simple. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo leímos en Proverbios? La oración de los rectos es se agrada a Dios con la oración, porque nos acercamos a Él en fe y Dios se agrada. Dice, hijo mío, qué feliz estoy de que estés platicando conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible darle gozo a Dios. ¿Qué más sigue? Porque es necesario, nuevamente con la necesidad, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Premia a los que le buscan, mis hermanos. Yo me siento satisfecho y premiado. Bueno, no he concluido porque quiero más. Pero yo siento que Dios me ha bendecido en gran manera, mis hermanos, en gran manera. No soy rico, no tengo riquezas. Voy viviendo. Pero en cuestiones espirituales, mis hermanos, qué gran bendición de Dios me ha dado, en verdad. Verlos a ustedes para mí es una satisfacción, que están aquí fieles, que vienen. Es una satisfacción, es una bendición de Dios, mis hermanos. Es galardonador. Yo oro y pido por ustedes. He pedido por muchas cosas que veo el cumplimiento. Y todo es al tiempo de Dios. Pero vemos el crecimiento, la fortaleza, la madurez en fe. Vemos la fidelidad y yo digo, ellos van bien. Ellos van bien. El deseo de aprender, la madurez, el dejar los pañales y avanzar, el dejar la mediocridad y crecer, el abandonar creencias cerradas y crecer, digo, Señor, van bien, Señor. Tú trabajarás con ellos y hazlo. Y es mi oración y me da esa satisfacción. Es galardonador de los que le buscan. No me queda más, mis hermanos, que decir gracias. Ahí la llevan, mis hermanos. Y los que no la llevan, pues es momento de llevarla. ¿No? Muy bien. Entonces, hay que acercarnos a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradarle. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Tú crees que existe Dios? Dios es real, mi hermano. Dios existe. ¿O eres hombre de poca fe? ¿Eres hombre de poca fe? Sí, yo también. Y digo, Señor, auméntame la fe, quiero creer más, no tener ninguna duda. En ciertas circunstancias como que flaqueas, ay, por aquí no, ¿será, no será? ¿Sí o no? ¿Para qué es más que la verdad? No os hagáis. Es la verdad, mis hermanos. En ciertas circunstancias flaqueamos. Tenemos ciertos problemas y que se me hace que de aquí no salgo, se me hace que Dios se olvidó de mí, no me quiere mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos quiere probar y fortalecer en fe. Quiere que en medio de esas situaciones estemos fuertes. Nosotros no oramos, mis hermanos, para modificar las acciones de Dios, sino para evidenciar que estamos sujetos a su voluntad en fe. Esto es parte de la fe y de la comunión. Nosotros no oramos para decirle, Señor, eso que ibas a hacer ya no lo hagas. Eso que no ibas a hacer, hazlo. Tú no te dispusiste a salvar a mi abuelita, pero yo te pido con todo el corazón que la salves. O yo no sé si lo dispusiste o no, pero con mi oración te voy a mover, Señor. No. Nosotros oramos y tenemos una comunión con Dios para evidenciar que estamos sujetos a su voluntad y que tenemos fe en Él. Señor, como oró nuestro Señor Jesucristo, Padre, hágase según tu voluntad, no como yo. Amén. Por ejemplo, vemos en la Biblia muchas historias de hermanos que tenían comunión con Dios y oraban con Dios.
Y Dios les hablaba. Amén. Por ejemplo, Abraham tenía la necesidad de estar en contacto, en comunión con Dios. Moisés también. David también. Daniel también. ¿Y quién más? ¿Quién es el que tenía mayor necesidad de estar con el Padre? A mí se me hace asombroso, mis hermanos, cómo Él es Dios. Él es Dios y tenía necesidad de estar en comunión con su Padre. Él se hincaba y se postraba por la necesidad de comunicar. Él sí evidenciaba que era hijo genuino, que es hijo verdadero, legítimo. Él, siendo Dios, mi hermano, se postraba, lo vemos en las Escrituras, ustedes ven que siempre se daba un tiempo para tener comunión con el Padre, siempre se daba un tiempo, mostrando así la relación que tenía con Él. Por ejemplo, en Lucas 22, 41 y 42, dice esto que les acabo de comentar, mis hermanos. Vamos a leerlo, Lucas 22, 41 y 42, y Santiago 4, versículo 13, y terminamos. Vean a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro ejemplo a seguir. Dice Lucas 22, versículo 41. Y Él, refiriéndose a Jesucristo, se apartó de ellos aún a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto ¿cómo? De rodillas oró. Puesto de rodillas oró. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Necesidad de hablar con el Padre. Y tenía una petición importante, porque Cristo estaba angustiado hasta la muerte, porque ¿saben qué? Iba a sufrir la muerte espiritual, la separación por un instante del Padre, y esto es lo que lo atormentaba. Cristo sufrió la separación cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y se separó por un instante del Padre, sufrió la muerte espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros no la suframos jamás, jamás. Y Él tuvo la necesidad y lloró, dice que sudaba gruesas gotas de sangre. No estaba angustiado por los latigazos, ni por los clavos, ni por la corona, ni por la humillación. Él no estaba angustiado por eso, Él estaba angustiado porque se iba a separar por un instante de su Padre. Pero aún así dijo, Padre, pase de mí esta copa, pero no como yo, Señor. No como yo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Nosotros oramos así? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Está bien, lo creo. Es que a veces decimos, Padre, a ver a qué horas. Ya échale, ¿no? Ya te tardaste, que no soy tu hijo. ¿Ustedes creen que eso es una comunión sana? Hay que aprender a someternos. Dice la Escritura, vosotros pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pidan bien. ¿Cómo es pedir bien? Hágase, Señor, tu voluntad. Nosotros cuando oramos, no le torcemos el brazo a Dios. Ándale, ándale, no. Señor, que se cumpla tu voluntad, mi Señor. Yo me deleito teniendo esta comunión contigo y tú te deleitas conmigo, pues nos comunicamos, Señor, tenemos esta relación. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Hay que pedir bien. Nada de, yo decreto que esto sucede. Sea hecho, 1, 2, 3, ya está. Declaro y recibo, confieso y piso. Error y falta de respeto a nuestro Señor. Porque Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, porque es soberano. Él hace como quiere y no hay quien le diga, a ver, dame cuentas, ¿por qué estás haciendo así? No, jamás, ¿verdad? Así que tú nunca vayas a decir decreto
Yo confieso y recibo, declaro positivo. ¿Enfermo de cáncer? No, rechazo, cancelo. Corto. Señor, si esa es tu voluntad, bueno, esa es tu voluntad. Y si quieres que pase de mí esta copa, sanarme, amén, gracias, Señor. Y si no quieres, pues dame la fuerza para seguir adelante, Señor. La fe en ti, la confianza en ti, la comunión, Señor. Porque pues separado de ti nada puedo hacer, ni soportar siquiera el dolor, ni la angustia. Quiero estar en contacto contigo, Señor. En contacto contigo. Cuando tú estás en comunión con Dios, mi hermano, lo reflejas en verdad. Cuando estás lleno de lectura y lleno de oración, lo irradias. A la persona que te le acercas te va a decir, ay, usted me produce paz. Ay, cada que hablo con usted me siento bien. ¿No les ha sucedido? No sé qué tiene usted que hasta me cae bien, parece buena persona. Y tú por dentro, ay, bueno, solo hay uno. Dios. Pero en serio, mis hermanos, les llegan a decir esto. Cuando estás bien conectado, pues te enciendes. Cuando estás bien conectado con el Señor, te enciendes. Cuando estás llevando en paz tu comunión con Él y tu comunión con los hermanos, lo muestras, sale, fluye y Dios da testimonio de ti ante los demás. Porque dice el Señor Jesucristo, ora con tu Padre en lo secreto y Él te recompensará en... Se cumple la palabra, métete con Él en lo secreto, lee. ¿Nunca te has acercado a un hermano a pedirle un consejo? ¿Y te da consejos filosóficos o te da consejos bíblicos? Y luego ya quieres acercarte otra vez a ese hermano porque te da consejos bíblicos. Y los consejos bíblicos te dan paz, te dan aliento, te dan confianza y esperanza y fe. Pero si te acercas al hermano y no, pues demándalo, no, pues golpéalo. Que descienda un rayo, ¿quieres que descienda un rayo y los elimine? Consejos bíblicos. Esa persona está empapada, fluye, porque tiene comunión con el Señor en la lectura y la oración. Y tú vas a decir, ahorita vengo, déjame, voy aquí. Hermano, ¿sí o no? Siempre, mis hermanos, y yo quiero que ustedes todos sean de bendición a otras personas que van a venir, porque van a venir. Que todos sean de bendición. Y que cualquier persona que se les acerque, note su comunión con el Señor, evidenciando ustedes que son hijos de Dios. Amén. Enciéndanse, mis hermanos. Si no hay comunión con Dios, nunca te parecerás a Él. Nunca. Si no hay una comunión, una relación íntima con el Señor Jesucristo, nunca te parecerás a Él. Y esa es la finalidad del cristiano, ¿o no? Parecerse a su Señor. El discípulo se quiere parecer a su maestro. Lo vimos la semana pasada. El discípulo se quiere parecer a su maestro. Por eso estudiamos de Cristo, por eso aprendemos de Él, por eso tenemos comunión con Él. Pero si no la tenemos, si no hay comunión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo y con los mismos hermanos que nos ejercitan para parecernos más a Cristo, si no tenemos esta comunión, nunca nos pareceremos a Él. Dime con quién andas, como dice la Biblia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si dice apártate de los impíos porque caerás en sus caminos, ¿no? Dice así, por ahí. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas, pues? El que se junta con sabios, sabio será. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Valga el respeto al Señor. No, nunca le voy a decir lobo. Le voy a decir, mi Señor glorioso, bendito eres. Me junto contigo, Señor, y seré más como tú. Tendré una comunión contigo y seré más como tú. Pero si no quieres tener una comunión con Dios, no es tu deseo, no es tu voluntad, no te nace, hay algo mal en ti. Hay que examinarse y decir, Señor, ¿qué pasa conmigo? Es hora de que me enciendas. Y vamos, porque sí quiero. Y ya con que quieras, ya es una gran ventaja, ¿verdad? San Agustín decía, Padre, capacítame y ordena lo que quieras. ¿Saben por qué? Porque San Agustín reconocía su incapacidad.
Habemos muchos, o hay muchos, que de repente nos sentimos bien chipocludos y creemos que las podemos. Ay, dice la Biblia que sea fiel, pues yo soy fiel, hago un pacto, Señor, aquí estoy. Ay, dice la Biblia que sea santo, soy santo, aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia que sea valiente, porque los violentos arrebatan el reino de Dios. Soy valiente, Señor. Señor, mejor, como decía San Agustín, capacítame, Señor, y entonces sí, pídeme lo que quieras. Porque si no me capacitas, Señor, no podré llevar a cabo lo que me ordenas. Porque dice la Escritura, Filipenses 2, versículo 13, porque Él pone así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él nos va a capacitar, pero ¿cómo? En comunión con Él. Sin comunión no. Sin comunión no. Y mi hermano, si tienes la necesidad de Dios, te felicito. Si tienes necesidad de estar en contacto con Él, te felicito. Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con tus hermanos, te felicito. Y si no la tienes, vamos. Vamos. Y si tienes la necesidad, pero tienes algunas diferencias, ¿qué esperas para limarlas? Las asperezas. ¿Qué esperas para humillarte? ¿Qué esperas para decir perdón o te perdono? ¿Qué esperas para eso? A que estés allá y te diga, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Es mejor aquí. Decía un hermano, el perdonar a otro no es garantía de que tú recibas perdón, pero es una evidencia de que has sido salvado. El perdonar a otro no es una garantía de que tú recibas perdón, pero es una evidencia de que has sido salvado. El perdón también es una evidencia, mis hermanos. Ahondaremos un poquito después en eso. Entonces, mis hermanos, examínense, ¿va? Vengan los que puedan, por favor, no falten a la oración. Ahí tenemos comunión con Dios también, porque aparte de la oración, nos enseña el Señor, aprendemos, abrimos la Escritura y nos habla el Señor. Así que los miércoles, como hoy, también tenemos una comunión preciosa con nuestro Dios. Háganlo, mis hermanos, háganlo. Y este ministerio estará bien fortalecido, bien fundamentado. Amén.